Vamos entonces a adentrarnos, hermanos, a la palabra de Dios. Una vez más, sean todos bienvenidos a todos aquellos que quizás nos van a ver a través de la red social. También sean todos bienvenidos. Hermanos, semanas atrás, algunos de ustedes estuvieron en el primer sermón que hablamos acerca del mejor año hasta ahora. Hoy vamos a ver la parte número 2 de este mensaje que prácticamente se puede aplicar a nuestra vida. Ustedes saben que hablar del año o del inicio del año es hablar de un nuevo comienzo, es hablar de creer que Dios tiene grandes cosas para todos nosotros. ¿Cuántos creen que Dios tiene grandes cosas para nuestra vida? Dios tiene grandes cosas para nuestra vida. Es hablar, hermanos, de saber de que Dios tiene grandes cosas, pero que muchas veces esas grandes cosas tienen que ver cuando obedecemos a las cosas pequeñas. Porque a veces queremos cosas grandes, pero no obedecemos a lo pequeño. Y no aplica en el reino de los cielos, no aplica de esa forma. Siempre hay que empezar por lo pequeño. Jesucristo dijo algo: el que no sirve o el que no ha entendido que el que tiene que ser grande en el reino de los cielos tiene que aprender a servir. Entonces vemos, hermanos, que muchas veces todo esto obedece a las cosas pequeñas. Ser exitoso en las cosas grandes tiene que ver siempre con las pequeñitas cosas. Tiene que ver, hermanos, con aquello que muchas veces nosotros pasamos desapercibido, que es el poder de los hábitos. Hermanos, los hábitos tienen que ver con nuestra vida, que muchas veces lo podemos describir como disciplinas. Y definíamos la palabra disciplina en semanas pasadas, que es la disciplina es simplemente elegir entre qué queremos ahora, porque a veces podemos querer algo. Yo quiero esto, lo quiero y lo quiero y lo quiero. Y lo que queremos más. Es decir, hay situaciones o cosas en nuestra vida que no son necesarias, pero las queremos. Y a veces lo que en realidad necesitamos no lo queremos. Entonces la disciplina nos ayuda, hermanos, a tener estos hábitos de obtener, de pedir, de ser parte de lo que en realidad se necesita y no de lo que no se necesita. Es más, hermanos, en otras palabras, podemos muchas veces nosotros irnos fuera de lo que en realidad Dios quiere hacer con nosotros por simplemente dar lugar a esos apetitos egoístas que a veces podemos tener en nuestro corazón. Cristo es más fuerte que los apetitos equivocados dentro de mí. Porque a veces podemos tener cosas en nuestro corazón que son completamente equívocas. Que completamente no se conectan a la palabra del Señor, que están fuera de contexto, que están fuera de los planes de Dios, pero muchas veces nosotros por caprichosos, por rebeldes, no lo sé cómo llamarlo, pero a veces esos apetitos nos hacen que nos alejemos de Dios. Hermanos, y hay algo que Dios en realidad no compromete. Los parámetros de la Biblia son los parámetros de la Biblia y nadie puede violarlos. Y si los violamos, entonces nos rebelamos en contra de lo que Dios nos enseña en su palabra. Siguiendo un poco más adelante, vemos, hermanos, que en las próximas semanas que vienen vamos a adentrarnos en este tema del mejor año hasta ahora a través de nuestros pensamientos, de nuestras palabras, de nuestras decisiones, para tener resultados. Porque tenemos que tener resultados. Entonces vemos en cierta forma, hermanos, que los hábitos, que los pensamientos y que todas estas cosas son parte de nuestra vida, que nos pueden ayudar si tenemos hábitos sanos, si tenemos pensamientos sanos, si tenemos palabras sanas, nos puede ayudar. Pero yo creo que en la lectura que vamos a leer ahora tiene que ver mucho con la alabanza que cantaba el grupo de adoración. Tiene que ver mucho con esto, porque a veces nosotros vivimos la vida como que si nada estuviera pasando, hermanos, y es alarmante lo que está pasando. Y yo quiero llevarlos a la Biblia, porque creo que esta porción bíblica nos da una pauta para nosotros pensar si hemos estado siendo niños o en realidad adultos en la obra de Dios. Porque podemos tener edad y ser niños. Y podemos ser niños y ser adultos, porque Dios, hermanos, no califica la madurez de una persona por la edad, la califica por los frutos y por su relación con Dios. Y creo que la lectura de ahora tiene que ver mucho con esto. Primera de Crónicas, capítulo 12, versículo 32, dice lo siguiente. Si usted tiene su Biblia, ábrala en Primera de Crónicas 12, 32
y si no la trajo, en la pantalla va a aparecer la lectura bíblica. Dice Primera de Crónicas 12:32, de los hijos de Isaacar, 200 principales, entendidos en los tiempos y que sabían lo que Israel debía hacer, cuyo dicho seguían todos sus hermanos. Diga esto conmigo, hermano, todos juntos. Sabían lo que tenían que hacer. Ellos sabían lo que tenían que hacer. O sea, este hombre, aparte de sus hijos y de esas 200 personas que quizás eran líderes, pero que eran personas quizás importantes en ese grupo, eran personas entendidas en los tiempos y que sabían lo que tenían que hacer en los tiempos que estaban viviendo. Es decir, hermanos, nos ha tocado vivir una parte crucial de la historia de la raza humana. Estamos viviendo en un tiempo crucial, en un tiempo profético, en un tiempo, hermanos, crítico, en un tiempo donde tenemos que saber lo que tenemos que hacer, y valga la redundancia. Y si no llegamos a ese nivel, hermanos, toda la vida podemos ser personas fluctuantes. Y Dios no quiere personas fluctuantes. Dios quiere gente que sepa qué hacer en el momento donde se arrecia la batalla, donde se arrecia el momento de la presión. Hermanos, usted no va a dejar mentirme, pero si usted enciende la televisión, si usted lee el periódico, si usted va a las redes sociales, la cultura nos empuja a alejarnos de Dios. Nos empuja, hermanos, a vivir un cristianismo posmoderno, un cristianismo. Yo doy gracias a Dios por las luces, doy gracias a Dios por la tecnología, pero eso no es primordial en la obra de Dios. Porque podemos tener, hermanos, el altar más espectacular del planeta Tierra, pero estar lejos de Dios. Tener nuestro corazón lleno, hermanos, muchas veces de mentira y de tantas cosas que Dios aborrece. Dios, hermanos, prefiere un lugar quizás muchas veces que puede ser sencillo, pero que su pueblo obedezca su palabra, que su pueblo obedezca lo que Él le ha mandado hacer en el tiempo en el cual nosotros estamos viviendo, que es un tiempo crítico. Y esta gente sabía lo que tenía que hacer. Y este versículo bíblico es la llave para que nosotros podamos tener el mejor año, y no solamente el mejor año, sino el mejor estilo de vida que podamos tener en este planeta Tierra. Porque esta gente sabía lo que tenía que hacer. Todo este capítulo habla de los nombres de los guerreros de David. ¿Cuántos saben que David tenía guerreros? Antes de ser guerreros, eran los más menospreciados. Nadie quería saber de ellos. Algunos de ellos no tenían ni idea que era ser guerrero, pero David los convirtió en guerreros porque tenían un excelente líder. Entonces vemos en cierta forma, hermanos, que el comentario de todo esto es lo crítico del tiempo que les había tocado vivir, y Dios, hermanos, siempre respalda a la gente que entiende el tiempo en el cual se está viviendo. Cristo le dijo a la generación de aquel entonces, cuando Él se encarnó, cuando el Señor estuvo en ministerio acá en la tierra, Él les dijo: ustedes saben cuándo va a llover, y lo anuncian y se glorían de ello. Si supieran quién está frente a ustedes, si supieran el tiempo que les ha tocado vivir, ellos ignoraron, hermanos, que la profecía del Mesías había llegado en ese momento al cumplimiento. Ellos completamente lo olvidaron porque no sabían el tiempo en el cual estaban viviendo. Y a veces nos pasa eso a nosotros. Olvidamos los tiempos en los que estamos viviendo. El tiempo ahora del siglo XXI requiere de sabiduría, requiere de discernimiento, requiere de acción, requiere de un grupo de creyentes, de una iglesia que se pare por los estándares bíblicos. No por los estándares de una iglesia, por los estándares bíblicos. Necesitamos, hermanos, entender que el tiempo que nos ha tocado vivir es un tiempo crucial, es un tiempo peligroso, y necesitamos una guía. Y yo doy gracias a Dios por todos los libros, hermanos, por todos los escritores. Pero tenga cuidado, porque el mejor libro de guía es la Biblia. Es la palabra de Dios. Porque a veces los libros están llenos de tanta filosofía y de tanta psicología que nos confunden.
Y a veces no tenemos el cuidado de saber, hermanos, que el libro que nos guía a toda verdad es la Biblia. Y a veces la pasamos desapercibido. Entonces, en este tiempo que nosotros vivimos, necesitamos la palabra de Dios como este hombre Isacar, que puso, hermanos, en marcha el principio de Dios de lo que el Señor les había dicho. Vemos hombres como Noé, vemos hombres como Moisés, como David y muchos más profetas que específicamente, hermanos, vivieron como Dios quería que vivieran. Y sobre todo vemos en el tiempo de dos hombres que prácticamente afectaron la historia del tiempo en el que les tocó vivir a ellos, Elías y Eliseo. ¿Cuántos recuerdan esa historia? Increíble, la historia de Elías y Eliseo. Vivieron en un tiempo, en una tierra donde todo estaba cambiando. Hermanos, el tiempo de Elías y Eliseo no fue el tiempo en el cual le tocó vivir al rey David, donde todo era adoración y alabanza y todo el mundo estaba encendido en la presencia de Dios. El tiempo donde aparece Elías y Eliseo era un tiempo en el cual todas las cosas estaban cambiando. Lo que a usted y a mí nos ha tocado ahora, donde el evangelio posmoderno está cambiando las cosas, donde los millennials están cambiando las cosas y están diciendo que no necesitamos más al Espíritu Santo, donde están diciendo que esos preceptos ya fue para la iglesia del siglo pasado. Pero yo creo, hermanos, que los tiempos pueden cambiar, que muchas cosas pueden cambiar, pero la palabra y Dios no cambia. Lo que pasó en el pasado tiene que pasar en el presente también, porque Dios no cambia y tiene un plan con su iglesia. Pero el evangelio posmoderno está haciendo que muchas cosas cambien. O sea, nos están metiendo en la cabeza que es necesario estar conectado a todo lo nuevo y aceptar ciertas cosas que van en contra de la moralidad de la Biblia. Como el tema controversial de un pastor muy conocido, que no diré su nombre, pero él dijo que simplemente el aborto era una opción, y eso fue una bomba que explotó en todo el país. Y dijeron, ¿cómo es posible que un pastor pueda decir que el aborto es una opción cuando es un asesinato directamente delante de los ojos de Dios? Entonces, para que nosotros tengamos una idea del evangelio posmoderno que se está ahora viviendo, y es por ello, hermanos, que tenemos que reconocer que los tiempos han cambiado, y por eso Dios requiere que nosotros vivamos constantemente alerta al tiempo que nos ha tocado vivir. El tiempo que le tocó a Elías y a Eliseo fue un tiempo donde Israel había entrado a una situación caótica. Hermanos, no era una situación simplemente mala, era caótico lo que estaba pasando en Israel, era completamente un desastre espiritual. La gente se había alejado completamente de Dios, y todo esto, hermanos, le tocó vivir a estos dos hombres, a estos dos profetas, a estas dos voces que Dios levantó en aquel entonces. Algunos escritores de libros y algunos pastores a nivel mundial han llegado a decir que estamos viviendo en los tiempos de Elías. Que hoy en día nos ha tocado vivir los tiempos de Elías. Pero si nosotros decimos que estamos viviendo en los tiempos de Elías, los tiempos de Elías fueron tiempos, hermanos, de una apostasía espiritual sin precedentes. Increíble. Abramos nuestros ojos y veamos qué es lo que pasa a nuestro alrededor ahora en día. Hay una apostasía espiritual, y yo estoy convencido que la apostasía no viene de afuera, la apostasía nace en el mismo pueblo de Dios, donde nosotros tenemos siempre que estar a la expectativa. Es bueno, hermanos, muchas veces quizás que nos tengan como personas a la antigua, pero no importa. Lo importante es que nosotros nos mantengamos en la verdad espiritual de la Biblia y no movernos de ahí. Mantenernos en esa verdad hace que nuestro corazón siempre esté con el Señor, porque esta nación había sacado a Dios completamente de su altar, había sacado completamente del programa de ellos a Dios. Dios estaba fuera completamente de ellos, de su sociedad, de su cultura, de su familia, estaba completamente fuera. Imagínense usted llamado como predicador, como evangelizador, como adorador a una sociedad de esa forma. Imagínese lo que le estaba tocando a usted.
Enfrentarse a un grupo de personas que simplemente decía: no queremos vivir como los profetas dicen y queremos vivir como la cultura nos dice que vivamos. Y eso era crítico. Sin embargo, hermanos, vemos que aún en medio de todo eso, vemos que Dios siempre tiene la gracia para con sus siervos. Una sociedad, un pueblo que se olvidó de la gloria de Dios, que se olvidó que fueron llamados para vivir bajo las bendiciones de Dios, que se olvidó completamente de todos los preceptos de Dios y dijeron: no te queremos más en nuestra sociedad. Tiempos de Elías. Y hoy nosotros vemos eso. Hoy nosotros lo estamos viendo. Entonces, cuando vemos todo esto, hermanos, todo tiene un inicio, porque nuestras catástrofes en nuestras vidas no se dan porque se tienen que dar. A veces todo tiene un inicio. Ellos permitieron que dioses e ídolos se adentraran, hermanos, a su cultura, se adentraran a su pueblo, se adentraran a su asamblea y comenzaron a decirle a lo perverso y diabólico bueno. Imagínense, terminar nosotros diciéndole a lo malo bueno y a lo bueno malo es completamente triste. Isaías dice, en el 5:20 de Isaías dice: hay de los que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hermanos, tenemos que tener ese cuidado, porque en cierta forma Israel había profanado absolutamente todo lo que había sido santificado, y lo santificado ellos lo profanaron en todos los sentidos. Entonces, ¿qué hacemos con todo esto? ¿Cómo enfrentamos a todas estas situaciones? Hermanos, Israel reemplazó a Dios por el Dios Baal. Israel reemplazó a Dios por todo aquello que les hacía simplemente hacer populares. ¿Quién no le gusta ser popular? Hermanos, si el mundo está hambriento y sediento de ser popular. La gente hoy en día pelea por una presidencia, pelean por un puesto en un gobierno, pelean por un puesto, cualquier clase de situación, porque el ser humano se ha llenado de una hambre por ser popular, porque su nombre, porque su apellido, porque por ser conocido. Y tenemos que tener cuidado con todas esas cosas, porque Dios, hermanos, en sí tiene otros planes para su pueblo, para su iglesia. Sabe que la iglesia hemos llegado al colmo de los colmos, que muchas veces nosotros prestamos nuestra confianza, nuestra misma familia muchas veces para lo que Dios en sí detesta. Y se lo describo, ¿por qué? Porque la Biblia lo dice. Usted puede ir al primer libro de los Reyes y al segundo libro de los Reyes, y lo puede usted estudiar en su casa, cuando el rey Onri. ¿Cuántos se recuerdan de ese rey? Y tenemos que tener cuidado en esto, hermano, porque especialmente los padres. Este hombre quería tener paz. Entonces le dice al rey Ecbal: yo quiero tener paz. Entonces ellos hicieron un arreglo de casamiento con el príncipe. Al príncipe de Israel lo iban a dar a la princesa de los Baales para que se casaran, para que pudieran tener en sí un acuerdo, para que pudiera haber paz entre ellos. Y esa era la alianza de los finicios, que Israel pudiera dar al príncipe en casamiento con esta princesa. Y es ahí el problema a veces, hermano, que los cristianos tenemos. A veces nosotros pensamos que podemos arreglar las cosas a nuestro favor y Dios nos perdona en el camino. Sí, es cierto, Dios nos perdona. Pero lo que usted ya inició, las consecuencias que usted ya inició y que yo inicié, eso no lo puede parar nadie. Entonces, a veces confundimos y decimos: yo soy cristiano, pero es que mi corazón, es que el dicho popular que se dirige en la sociedad es que el corazón no se manda. Y yo sé que ella no es cristiana, pero yo la amo y el corazón no se manda. O él me ama y mamá, entiéndelo, y se sienta, papá, yo lo voy, y aunque ustedes no me den permiso, yo me voy de todas maneras. Pero este rey Onri no sabía lo que estaba haciendo, hermano. Por eso es que al inicio leímos que esta gente sabía lo que estaba haciendo. Cuando este hombre, Isaacar, y sus hijos
Y estos 200 hombres hicieron lo correcto porque sabían lo que estaban haciendo. Y uno a la larga termina cediendo, y que por amor y que por tener la paz y todo eso, sin saber lo que se avecina en años futuros. Porque lo que nosotros sembramos mal, hermanos, hoy va a pasar un periodo, pero la cosecha, Dios perdona. Quiero que me entienda eso, pero hay consecuencias graves. Entonces, y a veces nosotros los padres cristianos, a veces hacemos eso, damos como presas a nuestros hijos en casamiento con personas que no tienen nada que ver con la fe, que no tienen nada que ver con nuestro Señor. Y cuando nosotros venimos a ver y vamos a visitarlos a ellos, vemos toda clase, hermanos, de situaciones extrañas que nunca les enseñamos a nuestros hijos. Pero es la consecuencia de los dioses que la persona trae a la vida de aquellos que conocen al Señor, como en la historia de este rey Onri, que dio a este príncipe Israel para que se casara con Jezabel de Fenicia, y que esta mujer, cuando llega, hermanos, a esa cultura de Israel, simplemente dice: hay 3 cosas primarias que se van a hacer de ahora en adelante aquí en el pueblo de Israel. Los heterosexuales y los homosexuales son permitidos, porque los heterosexuales pueden fornicar, pueden adulterar, y los homosexuales también son parte, porque parte de la adoración al dios Baal era la inmoralidad sexual. Y cuando el pueblo de Israel permitió que eso se adentrara, hermanos, a su cultura, hacia su sociedad, eso destruyó completamente lo que Dios había formado con sus líderes que les habían precedido. Porque cuando nosotros permitimos, hermanos, imagínense la esposa de ese príncipe, ¿qué podía decirle él como esposo? No traigas eso, si él mismo estaba participando de lo que su esposa estaba haciendo. Entonces dicen los historiadores que el altar de Baal, habían 2 prostitutas. Una figura era la figura de un hombre y la otra figura era la figura de una mujer, y estaban desnudos. Entonces parte de la adoración era todo, hermanos, la lascivia, la fornicación y el adulterio que ahí ocurría en el altar del mismo templo del dios Baal, donde el pueblo de Israel comenzó a mezclarse, comenzó a participar. Hágase la idea de lo que sucedía en ese lugar. Y Elías y Eliseo son levantados en ese tiempo de tanta hostilidad espiritual, donde se adentró todo esto. Y adicionalmente, hermanos, dice esta mujer: de ahora en adelante el sacrificio a los niños, el sacrificio de animales no será más con animales, será con nuestros propios hijos. Y dice la historia que había un agujero grandísimo, y abajo en el agujero habían estacas que estaban al rojo vivo, donde los padres tiraban a los niños recién nacidos, y los niños quedaban, hermanos, en esas estacas como sacrificio al dios Baal. Y este pueblo de Israel se prestó aún para esa adoración. Increíble, porque alguien hizo la decisión de decir: quiero hacer alianza de paz. Y permitieron que esto se adentrara a la sociedad y a la cultura de ellos, y esto cambió completamente. Entonces esta atmósfera espiritual ya era normal en el pueblo de Israel, y todo esto era una práctica que se hacía dentro del pueblo y que ya nadie podía parar según ellos. Pero Dios siempre tiene a sus agentes, y Dios siempre tiene una solución, hermanos. Cuando el ser humano piensa que le ha doblado la mano a Dios, Dios termina doblándole las 2 a ellos. Y Dios no se iba a quedar de brazos cruzados. Hay 2 civilizaciones que a mí me sorprenden, hermanos: la civilización de Israel y la civilización de Norteamérica. Hablo de esta región de Norteamérica, porque Israel fue llamado, hermanos, para hacer luz a las naciones. Israel fue llamado para llevar las buenas nuevas de Dios a todas partes, para que brillaran como un pueblo que Dios habitaba en ellos. Y también Norteamérica, este país fue fundado, hermanos, en los principios de la Biblia, no en lo que nosotros estamos viendo ahora, no en todo lo que nosotros escuchamos ahora. Este país fue fundado para sostener la espalda de Israel. Este país fue fundado, hermanos, para que los misioneros
dinero salieran a todas las naciones de la tierra. Este país fue fundado para que la familia adorara a Dios en los templos los días domingos y todos los días que hubieran servicio. Este país fue fundado con una sociedad cristiana que dijeron: no es posible que nuestro dinero no lleve el nombre de Dios, y por eso nosotros vemos aún en el billete de Estados Unidos que dice: en Dios nosotros confiamos. Y se han escuchado rumores que esa porción o esa palabra se quiere sacar de ese billete, porque esta sociedad y esta cultura que nos ha tocado vivir a nosotros aún quieren fuera a Dios en todos los sentidos. Si sacaron a Dios de las escuelas, si sacaron a Dios de todos los lugares, hermanos, antes en los años 60, los que ya vivían en esos años aquí no me van a dejar mentir, Dios era popular en los 50 estados de Estados Unidos de Norteamérica. Dios era popular en las calles. Los evangelistas como David Wilkerson se paraban en los techos de los carros y predicaban. Billy Graham se paraba en las esquinas y predicaba, y muchas personas venían a Cristo. Hoy en día ya no vemos todo esto, porque nuestra sociedad, porque nuestra cultura nos ha empujado y nos sigue empujando, y en cierta forma quieren que nosotros nos olvidemos de todo lo que Dios ha puesto en nuestros corazones. Por eso es necesario entender, hermanos, que Israel fue llamado para hacer luz, Norteamérica fue llamado para hacer luz, y cada nación ha sido llamada para representar a Dios, pero nuestra cultura muchas veces se hace más fuerte que Dios. Y no queremos tener problemas con nadie. Sin embargo, no podemos celebrar lo que Dios no celebra. Jezabel entró, hermanos, y dijo: no solamente se va a hacer esto, sino que es necesario construir un templo. Y se construyó el templo. Se hizo el templo. Y ustedes saben la historia de esta mujer perversa. Hermanos, ustedes saben la historia de todo lo que esta mujer le hizo a los profetas. Hasta este mismo día, hermanos, el pueblo de Israel en sí se tiene que arrepentir de todas esas cosas que ocurrieron, porque en cierta forma, hermanos, fue una catástrofe total. Miles y miles de niños que fueron sacrificados a ese Dios de Baal. Y hoy en día este país y todos los países que participan, hermanos, del aborto, tienen que arrepentirse de esas millones y millones de vidas que han asesinado aún en esas salas de emergencia. Yo recibí una llamada de un muchacho y me dice, pero llorando, que el doctor le había dicho que su niño venía completamente con muchas dificultades y que no iba a ser un niño normal y que toda la familia iba a sufrir, y que la mejor opción era en ese momento poner una inyección en el estómago de su esposa, de su pareja, para matar a ese niño y que el sufrimiento se terminara para todo. Y esta persona me dice a mí: ¿qué hago? ¿Usted qué dice? ¿Qué haría usted en mi lugar? Imagínense la pregunta, hermanos. Yo recuerdo la respuesta que yo le di a él: mi niño puede venir sin manos, sin pies, sin ojos, sin nada, pero el niño nace porque yo tengo la autoridad por la ley que mi hijo nazca sin importar lo que el doctor diga. Y ese niño, esa criatura nació y hasta ahora en día está sano, porque oramos en ese mismo momento, hermanos, y esa criatura está sana. Pero imagínense si ese muchacho hubiese escuchado la voz de ese doctor, nunca hubiera visto la sonrisa de ese niño, porque es normal matar a un niño en la sociedad de ahora en día. Lo que era normal también en la sociedad de Israel, era normal que los niños fueran sacrificados, pero delante de Dios no es normal. No es normal que nosotros seamos parte de algo que Dios detesta. Y por eso es que podemos decir a ciencia cierta que vivimos en los días de Elías, en los días, hermanos, de apatía espiritual. La gente quiere todo, la gente quiere bendiciones, quiere absolutamente todo, menos buscar el rostro del Señor. Queremos que nos entretengan, queremos todo, pero menos buscar el rostro de Dios.
Hermanos, nos hacemos apáticos a la oración, al estudio de la palabra de Dios, al ayuno, nos hacemos apáticos al evangelismo, nos hacemos apáticos a dar nuestro tiempo para Dios, pero en cuanto al entretenimiento queremos todo. Esa es la sociedad en la que nos ha tocado vivir hoy en día, pero yo creo que Dios tiene un remanente pequeño en todas las naciones de la tierra que van a pararse por la verdad, que van a pararse por los preceptos de la Biblia y que van a decir: no importa si somos pocos, pero vamos a proclamar que este es el día agradable del Señor, donde se tiene que predicar las buenas noticias de salvación. No importa si somos pocos, lo importante, hermanos, es pararnos por los preceptos del Señor, como lo hicieron los hijos de Isaacar, como lo hicieron todos los hombres, hermanos, de la Biblia, que se pararon por la verdad. Yo le decía a mi esposa hoy, antes de venir al servicio: aún con nuestras familias tendrá que haber división, porque a veces nuestras familias quieren que nosotros sigamos cosas que completamente están fuera de la palabra de Dios. Hermanos, y nuestra fe no se puede comprometer aunque sean miembros de nuestra familia, porque en cierta forma tenemos que ser testimonio y carta abierta a aquellos que no conocen. Tenemos que amar a nuestros familiares, tenemos que abrazar y orar por ellos, pero no podemos participar de lo que desagrada a Dios. Tenemos que pararnos. Hermanos, en la Biblia hay una historia muy triste de este sacerdote Elí, que prácticamente cubrió la fornicación de sus hijos, cubrió el pecado de sus hijos, siendo él el sacerdote del templo. Imagínense la historia tan triste, que él terminó quebrándose el cuello por ser frío, en lugar de reprender a sus hijos, en lugar de ponerlos afuera del templo y decirle: ustedes no pueden ministrar no más acá, porque se han rebelado en contra del Señor. Hizo lo contrario y perdió absolutamente todo. Efesios capítulo 1:17, el apóstol Pablo dice: oro por la iglesia para que caminen en el Espíritu, en la sabiduría y en la revelación. Hermanos, necesitamos en este tiempo caminar en la revelación, entender que son tiempos donde necesitamos la sabiduría, donde necesitamos qué hacer ante las situaciones que se presenten. Necesitamos responder en el momento que se requiera una respuesta, necesitamos hacerlo. Creo que Elías y Eliseo fueron grandes precursores de la verdad, porque se pararon, y es un modelo a seguir de estos dos hombres, porque increíblemente se pararon por la verdad. Y la iglesia ha sido empoderada también por el Señor para que nosotros podamos vivir en la unción y en la autoridad del Señor, como dice Hechos 1:8, donde dice que recibiríamos poder y seríamos testigos en Jerusalén, en Samaria y hasta en los últimos rincones de la tierra. Y no solamente, hermanos, fueron grandes precursores, sino que no se dejaron engañar ni seducir por lo que estaba alrededor de ellos. Tenemos, hermanos, que tener cuidado qué es lo que está a nuestro alrededor, qué es lo que se mueve a nuestro alrededor, porque hay cosas que en realidad pueden ser una trampa. Ellos caminaron en el poder y en los milagros del Señor. Entendieron, hermanos, que no tener la autoridad, que no tener el favor de Dios no iba a ser suficiente para poderle predicar a un pueblo que vivía completamente lejos del Señor, que era completamente rebelde a Dios. La Biblia nos deja claro, hermanos, que los agentes del Señor siempre se tendrán que parar por la verdad y tendrán que hacer una diferencia donde quiera que vayan. Entonces vemos en cierta forma, hermanos, que todo esto estaba ocurriendo alrededor de Elías, alrededor de Eliseo. Vemos, hermanos, que a ellos les tocó vivir un tiempo cultural que Israel se había apoderado y que lo habían puesto en sus casas, en su sociedad, en sus vidas, y que era difícil servirle a Dios en esa cultura. ¿Cuántos creen que son los mismos tiempos en los que vivimos ahora? Si usted enciende la televisión y le da por ver novelas, las novelas le van a decir que usted tiene que serle infiel a su esposa,
que usted tiene que serle infiel a su esposo, que usted le tiene que pegar a su esposa, que le tiene que pegar a su esposo, que tiene que ser chismoso, que tiene que odiar, que tiene que detestar, que tiene que hablar de las personas, que tiene que murmurar. O sea, si usted ve una película fuera de contexto, la película le va a decir, si alguien te dice algo, desquítatela también. Entonces vemos que la cultura nos está presionando a ir en contra de lo que el Señor nos enseña en su palabra. Y eso es lo que le tocó vivir a Elías y a Eliseo. Y entonces ellos dijeron algo específicamente. Los tiempos de David fueron tiempos de alineamiento con Dios, tiempos donde el pueblo adoraba. David fue un hombre conforme al corazón de Dios, le falló al Señor, se arrepintió y nunca más volvió a hacer lo que hizo. Entonces fueron tiempos de avivamiento, tiempos de adoración, tiempos, hermanos, de piedad, tiempos de sacrificios agradables delante de la presencia de Dios, donde se honraban todas las fiestas del Señor que el Señor había estipulado para el pueblo de Israel. Una adoración increíblemente poderosa. Era un tiempo de avivamiento. Pero entonces ellos dijeron: estos ya no son tiempos de David, son tiempos diferentes. Y hemos encontrado a un pueblo completamente desenfrenado, un rey perverso, un rey que mata a los profetas, un rey que se levanta en contra de aquellos que están hablando la verdad de Dios. Un rey que se ha ido completamente lejos de los preceptos de Dios, donde Dios ya no es el centro de la cultura, sino simplemente lo que el diablo y todas las cosas de aquel entonces eran. El reino del norte se alejó completamente de Dios. El reino del norte se fue completamente lejos de la presencia de Dios. Hermanos, hicieron carneros de oro para adorarles. Jeroboam hizo tantas cosas para la adoración de ídolos. En cierta forma, hermanos, el pueblo estaba desenfrenado en todos los aspectos de su vida y simplemente eran un pueblo secular, donde las personas podían ver todo lo secular que se movía alrededor de ellos. Yo creo que es familiar a todo esto. Yo creo que el paganismo y los estilos de vida que van en contra del Señor están pegando fuerte a la iglesia del Señor. El pueblo de Israel hizo su propio código de moralidad y le dijo a Dios: este es nuestro código y tú te sujetas a nosotros o sales fuera de nuestra asamblea. Y sacaron a Dios. Y yo creo que nuestros códigos de moralidad tienen que ser conforme a Dios, el Señor nos da. Pero el pueblo de Israel abrió una puerta amplia para que Jezabel se metiera. Y tenemos que tener cuidado, hermanos, con Jezabel. Tenemos que tener cuidado con nuestros hijos, aunque ellos se enojen contra nosotros. Hay que ser radical con el pecado. Hay que ser radical con lo que no está bien delante de los ojos del Señor. Porque en cierta forma todo esto puede venir a ocasionar una catástrofe a nuestra vida. Quiero enseñarles una fotografía de este siglo XXI. Y esto pasa exclusivamente acá. Si ustedes ven, ese arco representa a los Baales. Y este arco está en City Hall Park en Nueva York. Y si ustedes van y se ponen cerca, ustedes van a ver muchos símbolos de aquel entonces, de aquel templo de los Baales. Y eso está aquí en los Estados Unidos de Norteamérica. Porque este país ha permitido, hermanos, que en cierta forma la cultura, otras culturas y otras cosas y aspectos que nunca Dios les dijo que hiciera, se adentraran y ahora están adentro y está aquí. Entonces vemos que Isaías dice: ay de lo que a lo malo dicen bueno. Y si alguno de nosotros se para en ese lugar y comienza a decir que esto no es del Señor, que esto es una adoración a esos ídolos de la antigüedad y todo, le aseguro que podemos terminar en la cárcel. Le aseguro que podemos terminar demandados en una corte por un juez. Le aseguro, hermanos, que vamos a ser virales en todas las redes sociales y en todos los noticieros, y se va a decir que alguien, un vagabundo por ahí o un iracundo por ahí, está enojado por una escultura tan preciosa. Esta es nuestra sociedad ahora. Y está ahí.
hoy en día. Pero la respuesta del Señor fue: Elías, tienes que predicar, tienes que hablar, tienes que decir lo que yo te mando a decir. Y Acab y Jezabel escucharon la respuesta del Señor. Elías vivió contra la cultura. Elías vivió en contra de lo que su rey, hermanos, y de aquella malvada mujer decía. Elías, hermanos, se fue más allá aún, y él comenzó a pararse y a rebelarse en contra de lo que Dios en realidad, hermanos, le había dicho que se rebelara. Porque todo lo que nos empuja a salirnos del Señor, todo lo que nos empuja a violar los principios de Dios, puede venir de nuestros padres, de nuestros hermanos, de nuestra familia. Nosotros no tenemos por qué obedecerlo, porque todo aquello que nos aleja de Dios, no tenemos en sí por qué escucharlo y obedecer. Yo estoy convencido, hermanos, que cuando nos reunimos en la casa del Señor tenemos que aprovechar el tiempo para orar, para adorar al Señor, para poder aprovechar el tiempo a lo máximo. ¿Sabe? Yo siempre hago una como una broma, pero yo creo que el reunirnos en la casa del Señor no es para comprar Avon, para venir a hacerle propaganda a McDonald's, para venir a hacer propaganda a Burger King y a todas esas clases de cosas. Creo que cuando nos reunimos tenemos que hacer que este lugar sea casa de oración, donde el Espíritu Santo pueda manifestarse, donde la palabra de Dios pueda ser predicada con denuedo, donde la alabanza pueda ser con libertad, donde Dios se manifieste con poder, donde los matrimonios sean sanados, donde las personas puedan tener un encuentro con Cristo. Esa tiene que ser nuestra función cuando nos reunimos en la casa de Dios. O sea, Elías se rebeló y Acab le dijo: te rebelas entonces, Elías, entonces vamos a venir contra ti. Quiero terminar con 7 puntos importantes que podemos aplicar a nuestra vida en cuanto a todo lo que Elías y Eliseo hicieron, hermanos. Pero creo que son 7 cosas que nos va a ayudar en esta cultura que nos ha tocado vivir. No es, hermanos, que nosotros creamos que somos mejores, sino simplemente tenemos que vivir de acuerdo a lo que la Biblia nos dice. Número 1, sostengámonos bien a Dios y la Biblia. Sostengámonos bien a Dios y la Biblia. La Biblia tiene que ser la regla de fe y conducta en nuestra casa. La Biblia tiene que ser la regla infalible, hermanos, en nuestras vidas y en nuestra casa. Tiene que ser constantemente leída. Tiene que ser constantemente, hermanos, dada a nuestros hijos, para que nuestros hijos crezcan cargados de la palabra de Dios en sus mentes, en sus corazones y en sus almas. Porque es la verdad de Dios. Número 2, tenemos que rechazar, en cierta forma, ser refinados. O sea, si usted lee conmigo Primera de Reyes capítulo 18, encontramos a un Acab y a Elías. Y encontramos a un Acab, hermanos, que está tratando de refinar a Elías. Mire lo que dice en el 18:16 de Primera de Reyes. Entonces Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab vino a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo: ¿eres tú el que turbas a Israel? Y él respondió: yo no he turbado a Israel, sino tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y siguiendo a los Baales. Acab quiso hacer de Elías una persona que estaba ocasionando problema en toda la nación de Israel por simplemente decir la verdad, por simplemente pararse por lo que es correcto. Hermanos, y quiero decirle que no vamos a ser populares en este mundo y en esta sociedad y aún con nuestros amigos. Quiero decirle con todo mi corazón, hermanos, que en mis 22 años de servirle al Señor, yo he perdido muchas amistades en mi vida porque simplemente no me gusta comprometer mi fe y mis preceptos y mis convicciones con Dios. Porque simplemente tenemos que aprender, hermanos, que las personas van a querer que muchas veces nosotros sigamos sus ideas y sus pensamientos, pero si hay algo que en realidad va a ofender a Dios, no tenemos por qué escuchar. Y si eso implica en cierta forma que esa persona se aleje de nosotros, bienvenido sea. Pero tenemos que ser celosos en nuestro corazón por Dios.
Y la noticia de Elías fue: yo no voy a comprar tu mentira. Tú crees que yo soy un ocasionador de problemas, eres tú y tu casa. Y pronto eso va a ser juzgado por Dios. Número 3, no nos volvamos dependientes de la cultura circundante. Tenemos, hermanos, que no ser dependientes de esta cultura. Tenemos en cierta forma que apoyarnos en Dios. Tenemos en cierta forma que confiar en el Señor. Tenemos en cierta forma que entender que Dios está de nuestra parte, que Él va a ser nuestro proveedor. Si usted lee conmigo ese capítulo 17, usted va a encontrar que Dios envió cuervos a la cueva donde Elías estaba metido. Porque Elías estaba con una depresión tremenda, porque pensaba que en cierta forma ya no había esperanza. Jezabel había ganado la batalla, en cierta forma Acab había ganado. Ellos ya estaban completamente en cierta forma victoriosos y no había nada que hacer, simplemente meterse en una cueva y morir. Sin embargo, aún dentro de esa cueva, Dios le mandó cuervos que le llevaran pan, que le llevaran carne y que le dijeran a Elías: tu misión no ha terminado. Puede ser el único, puede haber un grupo de personas, pero la verdad de Dios siempre va a sobresalir sobre la mentira y va a vencer aún lo que la sociedad está diciendo que no es pecado. Tarde o temprano la verdad de Dios, hermanos, va a tocar a la puerta y va a vencer todo aquello que se ha revelado en contra de Dios, que se ha revelado en contra de los preceptos del Señor. Por eso es que dijimos al principio que nos ha tocado vivir un tiempo crítico de la historia, porque ahora todo mundo quiere ser cristiano, pero que me entretengan. Todo mundo quiere ser cristiano, pero que no me tienen que decir cómo yo tengo que vivir. La Biblia no me tiene que decir cómo debo llevar mi vida, porque para eso yo hago esto o yo hago lo otro. Pero déjeme decirle que en el reino de los cielos las reglas no las pone usted. En el reino de los cielos las reglas las pone Dios, y Dios ha dicho: ser santo porque yo soy santo. La Biblia dice que sin santidad absolutamente nadie verá al Señor. Son las reglas del Señor, pero es para nuestro bien, hermanos, porque cuando esta cultura quede desenmascarada y quede desnuda, nos vamos a dar cuenta que la Biblia tenía razón. Tenía razón el Señor. ¿Sabe qué dijo Israel cuando Elías mató a esos 400 profetas? Ese era el momento de Elías. Decídanse a quién van a servir. ¿Y qué le tocaba al pueblo, hermanos? Si con sus ojos visualmente habían visto el respaldo de Dios. Seamos aún más dependientes de Dios. El número 4. Dependamos de Dios en todo. Hasta en lo más sencillo. Cuesta, hermanos. Hay personas que nos hacen daño. Hay personas que quizás nos enojan. Hay personas que quisiéramos, hay personas que son difíciles de amar. ¿Es cierto o no es cierto, hermano? Cuesta. Pero cuando dependemos de Dios, el Señor nos ayuda. Aún en lo más difícil. Aún en lo más difícil. Elías era un hombre sujeto a pasiones, un hombre que tenía temores, un hombre que tenía confusiones, un hombre que quizás entró en depresión con toda la situación que estaba viviendo el pueblo de Israel, un hombre que se metió en una cueva huyendo de Jezabel. Hermanos, era un hombre sujeto a pasiones que Santiago lo llama Elías, el hombre como cualquiera de nosotros. Pero hay algo que Elías nunca perdió: dependió de Dios hasta el último momento. Y eso lo hizo relevante a este hombre. Y el número 5, no nos descalifiquemos de ser usados por Dios. Alguien dijo que no permitamos que las tinieblas ganen el propósito de Dios para nuestra vida, porque Dios tiene grandes cosas para nosotros. Hermanos, vivimos en una cultura donde a diario, si usted va a Facebook, si usted va a Instagram, si usted va a Twitter, si usted va a cualquiera Snapchat, a donde usted vaya, usted se va a dar cuenta que quizás muchas veces nos sentimos como nosotros: ¿por qué Dios está bendiciendo a estas personas y no me bendice a mí? Porque a lo mejor las personas salen con una sonrisa comprada. Entonces, en algo que no es cierto a veces, porque a veces, hermanos, las redes sociales engañan.
No es cierto a veces. Esa no es la felicidad que Dios dice. Hermanos, cuando nos descalificamos nosotros de ser usados por Dios, nos perdemos la bendición de Dios. La bendición de Dios, hermanos, es más que una fotografía en Facebook, en Instagram o en cualquier red social. En ser en sí, la bendición de Dios, el ser usado por Dios, es que hagamos lo que Dios nos ha mandado a hacer en esta tierra. Es lo que el Señor nos ha mandado a hacer, que Él sea el centro de todo lo que nosotros hacemos. Primera de Reyes 18:21 dice: y acercándose Elías a todo el pueblo dijo: ¿hasta cuándo claudicaréis vosotros entre dos pensamientos? Si Jehová es Dios, seguidle, y si Baal, id en pos de él. Y el pueblo no respondió palabra. Porque ustedes y yo sabemos, hermanos, que fuera de Dios no hay Dios. Si ustedes y yo no decidimos y decimos: ya no quiero ser parte de la fe cristiana, usted se va a dar cuenta, hermanos, yo me voy a dar cuenta que lo que perdemos somos nosotros. Y si lo malo se hace intensivamente peor, la justicia de Dios va a brillar aún más que todo eso. Pero no nos descalifiquemos de ser usados por Dios. Y para terminar, resistir la tentación a permanecer en silencio. No podemos estar en silencio. No podemos callar, hermanos, la verdad de Dios. Pablo dijo, en otras palabras, terminando ya su carrera cristiana, Pablo dice: peleen la buena batalla. Yo he peleado la buena batalla, he peleado esta batalla de la fe, pero la clave aquí es pelear hasta el final, pelear por lo que es correcto. Segunda de Timoteo 1:7 dice: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder y amor y dominio propio. Y el número 7 para terminar, y es lo más importante, hermanos, y creo que este es el punto crucial para nuestra vida. Los grandes hombres de la Biblia, si usted va a través del Génesis, Apocalipsis, va a encontrar que estos hombres hicieron exactamente esto. Reparemos el altar en nuestras vidas. Elías hizo lo siguiente en el versículo 30 del capítulo 18 de Primera de Reyes. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se le acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Porque el altar de Dios se había arruinado con tantas cosas que había permitido el pueblo de Dios. Pero el hombre de Dios al final dijo: acérquense, es el momento de arreglar este altar que está arruinado, que está quebrado, que se ha contaminado. Es el momento de arreglar el altar de Dios. Y Dios nos hace el llamado de arreglar nuestro altar. El llamado de Dios para el pueblo de Israel es el momento de hacer un nuevo pacto conmigo. Es el momento de hacer una nueva paz con Dios, hermanos. Y Dios nos llama a arreglar el altar en nuestras vidas. Los avivamientos no vienen por bonito que nosotros prediquemos, cantemos, hagamos tantas cosas en la iglesia, anhelemos tantas cosas. Los avivamientos en la casa del Señor y bíblicamente vienen cuando nuestro altar es arreglado. Abraham hizo un altar, Noé hizo un altar, Moisés hizo un altar. Todos estos hombres entendieron que el altar era parte de su relación con Dios. Porque cuando nos desconectamos de Dios, perdemos la brújula, perdemos todo lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y Dios quiere, hermanos, bendecirnos en todos los aspectos, pero es necesario que nuestro altar vuelva a ser el altar que Dios siempre ha querido que sea: santo, recto, y que sea como el altar que Elías hizo. ¿Por qué no inclina su rostro donde está? Señor, te damos gracias en esta tarde. Era fuerte, Señor, tu palabra, pero el tiempo que nos ha tocado vivir, Señor, es peligroso. Y tú estás a la puerta, Señor.
Y podríamos pedirte, Señor, que vengas pronto, Señor, pero hay mucho que hacer. Pero sabemos que tú vienes pronto. Queremos arreglar, Señor, nuestro altar. Queremos pedirte perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Queremos pedirte perdón por todo aquello que te ha ofendido, que se ha levantado contra ti, Señor. No sé la área, Señor, donde quizás estamos luchando, estamos tristes, desanimados, frustrados y con tantas cosas, Señor. Pero creo que tú nos estás dando una oportunidad más en esta generación de volvernos a ti, Señor. Gracias por tu iglesia, Señor.